Hemos crecido con las historias de los asesinos seriales más famosos que han existido. Nos hemos inundado con historias sobre Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Ed Kemper, entre otros. Personajes que han quedado en la memoria colectiva por sus terribles actos. Pero acá en México también han habido personas así. Personas tan monstruosas que es difícil creer que existieron. Francisco Guerrero Pérez, apodado el Chalequero, fue el primer asesino serial del que se tiene constancia en México. Y durante casi 10 años cometió actos atroces que espantaron a muchos en la época del Porfiriato. Un asesino que, como otros, no sentía ni culpa ni arrepentimiento por las cosas que había hecho. Y que incluso quienes lo conocieron aseguraron que le gustaba alardear de lo que hacía. En este video vamos a conocer a este personaje, o mejor dicho, a este monstruo. Bienvenidos a Curiosititlán, yo soy Fernando Besauri y esta es la historia de Francisco Guerrero Pérez, el Chalequero. Francisco nació en el año de 1840, año en el que Anastasio Bustamante pasaba por su tercer gobierno. Fue el 11º hijo de una familia que vivía en condiciones de pobreza y desde pequeño estuvo marcado por esta. Claro, es que tampoco había mucho que hacer en esos tiempos. Creció sin padre y con una madre que se dice era sofocante y que encima lo molía a palos a cada oportunidad que tenía. Esto lo único que hizo fue alimentar su resentimiento hacia las mujeres, que más tarde serviría de motor para los actos tan terribles que cometió en contra de ellas. Y es que al crecer carente de amor era difícil que pudiera concebir una vida normal, si bien algo que ha caracterizado a la mayoría de los asesinos seriales han sido los abusos que les propiciaron en su infancia, sumado a una falta de afecto por parte de los padres. Al ser pobre y desatendido, no podía gozar de una buena educación, ya que nadie estaba ahí para educarlo. Así, Francisco creció entre la pobreza y la ignorancia. En 1862, a la edad de 22 años, cansado de los constantes abusos de su madre, como era de esperar, decidió emigrar hacia la Ciudad de México, donde encontraría trabajo con un zapatero. Vivió en la colonia Peralvillo, en el centro de la ciudad, y rápidamente se volvió muy popular. Se dice que a Francisco le gustaba mucho ser hablador, y que constantemente presumía de cómo se iba a la cama con mujeres, y es que es cierto que Francisco llegó a tener todo un harem. Se dice que incluso sus amantes lo mantenían y esto daba a sospechas de que en realidad Francisco era un proxeneta, aunque nunca se comprobó. Aún con esas, Francisco llegó a casarse. Sí, el cabrón encima de todo se casó. Se casó con una mujer de nombre María, con la cual tuvo 4 hijos, aunque se dice que extramaritales llegó a tener más. Curiosamente, Francisco también presumía de ser católico devoto de la Virgen de Guadalupe. Pues bueno, este sujeto, fiel seguidor de la Virgen de Guadalupe y orgulloso ex sacristán, se presume que cometió alrededor de 20 asesinatos durante los años de 1880 a 1888 y todos los cometía de la misma manera. Tenía su modus operandi. Todas las víctimas de Francisco eran mujeres que vivían de ofrecer servicios sexuales. Y Francisco las abordaba de manera fácil al solicitar sus servicios. Hasta aquí nadie sospecharía de un hombre que solo busca el calor de una mujer en una fría noche en la Ciudad de México en 1880. Pero este hombre tenía otras temibles intenciones. Ya una vez servido, Francisco procedía a amagarlas y someterlas. Las víctimas se defendían, luchaban incansablemente por zafarse de aquel hombre, pero sus esfuerzos fueron en vano. Francisco tenía 2 métodos para acabar con sus víctimas. Uno era por medio de estrangulamiento, donde aplicaba toda su fuerza hasta dejar a la persona sin aliento, y la otra era por degollamiento, en el cual utilizaba un cuchillo para curtir piel, el cual también utilizaba para su trabajo como zapatero. Pues es que hay que sacarle bien uso. Pero si esto no fuera poco, en algunas ocasiones incluso llegó a decapitar a los cuerpos. Esto no se sabe con qué objetivo, pero también se notó que mutilaba otras partes. Luego de haber cometido su inhumano acto, procedía a tirar los cuerpos en el Río Consulado, hoy Avenida Río Consulado. Los años pasaban y nadie daba con el autor de aquellos feminicidios, y Francisco seguía gozando de su libertad. Pero lo curioso y frustrante de esto es que Francisco en el bajo mundo contaba las historias de los actos que cometía. La gente básicamente sabía que era un criminal y que era peligroso, pero nadie lo denunciaba por miedo a que Francisco buscara venganza. Y es que este hombre era temible. Pero luego de 8 años, los vecinos se cansaron y lo denunciaron. Y es que en 1888 se encontró el cuerpo de Murcia Gallardo, una joven que trabajaba como sexo servidora y que había sido vista por última vez acompañada de Francisco. Y es que luego de la reputación que él mismo se encargó de crearse, no fue difícil que la policía lo encontrara culpable.
Gracias a su captura, una mujer que habría sido víctima de él lo denunció por haberla golpeado y haber abusado de ella. Esta mujer no era una sexoservidora como las otras víctimas, y Francisco la había dado por muerta cuando la dejó en el río Consulado, pero no estaba muerta. Esto sirvió para agregar un delito más en el expediente del chalequero. Pero a pesar de todos sus alardes, ante las autoridades aseguró que era inocente y que él nunca había cometido tales crímenes. Se le frunció ahí con la autoridad de enfrente. Ninguna de sus mentiras fueron capaces de zafarlo de la ley y Francisco fue condenado a lo que en ese tiempo era la pena máxima, la pena de muerte. Pero increíblemente, el mismísimo Porfirio Díaz revocó su sentencia y únicamente lo condenaron a pasar 20 años en prisión. A pesar de que los intentos por parte del régimen por silenciar las noticias respecto a Francisco, pronto el chalequero se volvió una celebridad cuando la prensa contaba su historia. Y es que en este periodo histórico también en Inglaterra ocurría algo parecido. Era la época en la que el mismísimo Jack el Destripador aterrorizaba las calles inglesas y las comparaciones no se hicieron esperar. La gente hablaba del asesino chalequero. Francisco estaba cumpliendo su condena en la prisión de Lukenberry, célebre prisión por haber albergado a varios personajes históricos. Todo bien hasta que en 1904, por error, a Francisco se le concedió el indulto y este fue liberado. ¿Pero qué fue del chalequero? ¿Se reformó? Pues no, Francisco nunca se reformó y en 1908 cometería su último crimen. En ese año terminaría con la vida de una anciana con la cual se dice que discutía. Francisco utilizó sus viejos métodos para perpetrar el crimen, pero esta vez hubo testigos que vieron el acto. Un niño que era pastor y que en ese momento se encontraba arreando su ganado cerca del río, vio todo. Luego, un par de mujeres vieron a Francisco en el río limpiándose luego de haber cometido el horrible acto contra la anciana. Estos testigos sirvieron para que Francisco fuera enviado a prisión una vez más y esta vez no había nadie que fuera a librarlo del castigo. Sentenciado a muerte una vez más, Francisco regresó a la prisión de Lukenberry. Ahí pasó sus últimos días hasta que en 1910, año en que estalla la Revolución Mexicana, murió antes de cumplir condena presuntamente de tuberculosis. Aunque depende de la fuente que consultes, la causa cambia. Así llegó a su fin la vida de uno de los peores seres que han pisado la tierra. Un hombre que disfrutaba de los terribles actos que cometía y que murió sin sentir pena ni culpa por ello. Francisco Guerrero Pérez fue un psicópata sin reparo. Un hombre que aterrorizó los bajos mundos de la Ciudad de México por varios años y que sus crímenes nunca serán olvidados. Y eso fue todo. ¿Qué te pareció este personaje? ¿A poco no todo un monstruo? Déjame saber tu opinión aquí en los comentarios y si el video te gustó te invito a que le des un poderosísimo like y a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de estos increíbles videos. Esto es Curiositlán, yo soy Fernando Besauri y nos vemos en la próxima.